Bienvenidos a nuestro podcast Fermentando Contigo, llevado a cabo por alumnos de la Universidad Autónoma de Durango. Me presento, soy Jimena Cueva, alumna de tercer semestre de Medicina, y en este episodio les tenemos un invitado bastante especial que nos apoyará con sus conocimientos en el síndrome de fermentación intestinal. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gerardo Manuel Michel Hernández, médico cirujano y especialista en gastroenterología, que nos apoyará con un tema que actualmente no cuenta con mucha difusión. Entonces, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal si empezamos hablando de algo muy normalizado, que es el malestar estomacal, incomodidad, constipación e hinchazón, que son signos que normalmente yo creo que todos hemos padecido y síntomas que nos han llevado a tener un diagnóstico médico? Muy bien, yo creo de los síntomas que mencionas, la consulta diaria de a lo mejor 5 o 6 pacientes que pueda haber, 4 o 5 van a tener este tipo de síntomas en alguna ocasión durante su semana laboral, durante el día, incluso durante el día varias veces se repiten. Y pues son síntomas muy comunes, ¿no? O sea que simplemente ustedes como estudiantes lo van a notar debido a que, pues tenemos que ser francos, los malos hábitos que llevamos tanto en la carrera como en la etapa de estudiante. Llegas temprano, a veces llegas sin desayunar, no alcanzas a almorzar, tienes mucha carga de trabajo en horas de estudio dentro de la escuela y luego fuera de la escuela. Entonces, la verdad es raro la persona que está bien organizada para sus hábitos alimenticios, para sus horas de descanso, para el ejercicio, que conforme vayamos platicando vamos a ver que son básicas para que no haya estos síntomas en la vida diaria de cada uno de nosotros. Sí, me parece bastante padre que inicie mencionando todo esto para que nos vayamos dando cuenta de las razones de por qué inician todos estos síntomas. Entonces, pues ahora sí iniciemos con lo que es el síndrome de fermentación intestinal, ¿sí? Entonces, usted, como especialista, ¿cómo definiría el síndrome de fermentación intestinal? Mira, síndrome de fermentación intestinal o de autocervecería, como se traduce al español, es una entidad rara, es una entidad que produce que la propia fermentación del intestino, ya sea delgado, incluso el grueso, hace que los azúcares o carbohidratos que ingieras se puedan procesar o se transforman en etanol, ocasionando una intoxicación etílica. Es como si tú vas a cenar y si te comes un pastelito, algo de carbohidratos, te empiezas a marear o empiezas a tener síntomas como si estuvieras alcoholizado, sin haber ingerido una mínima cantidad de alcohol, nada que tenga que ver. Esto es muy raro en la población, realmente son pocos casos. Se habla que al año pueden haber menos de una decena de casos presentados mundialmente, no nada más a nivel nacional. En los congresos que hemos asistido se habla poco de esto, es una entidad demasiado rara. Lo tienes que hacer como exclusión de el diagnóstico te lleva, pero ya cuando descartaste más de 10 patologías, dices, bueno, podría ser este tipo de síndrome de fermentación. Normalmente el intestino está capacitado para absorber gran cantidad de nutrimentos, de carbohidratos, de grasas, y el resto lo desecha. La irrigación de todo el intestino llega a contener varios de los nutrientes y el drenaje venoso, que va casi siempre por el sistema porta al hígado, lleva en estos casos un porcentaje alto de etanol, pero producido por la hiperfermentación de algunas bacterias u hongos. De las que se han encontrado más comúnmente
hay cierto tipo de cándidas, de Klebsiella, Saccharomyces, que podrían ser bacterias que normalmente pueden habitar el intestino sin causar tanto daño. Cuando hay una translocación bacteriana, hay una sobrepoblación de estas bacterias u hongos, es cuando empieza a haber ciertas patologías. Se pueden presentar como una enfermedad gastrointestinal, como algo que te cayó pesado y te dio diarrea, o se puede presentar este síndrome raro que hace que lo que hayas ingerido, que hablamos de carbohidratos, azúcares, lo estés convirtiendo en alcohol, en etanol. Entonces, se ha estudiado poco, hay muy pocas formas de prevenirlo debido a la poca presentación y pues básicamente tienes que estudiar bien a tu paciente, hacerle un buen interrogatorio. Como te van a enseñar en todos estos años, la base de un buen diagnóstico es la historia clínica y la exploración que hagas a tu paciente. Si tu paciente, ya sea joven, sea adulto, llega con síntomas de intoxicación etílica y te refiere no haber tomado nada de alcohol, tienes que empezar a sospechar que la única fuente que puede ser es que el intestino esté transformando otro tipo de elementos en esta sustancia. Entonces, pues bueno, es algo poco estudiado, poco frecuente. Por ahí, el último estudio que vimos así en congreso o que leí, habla que en 2021 se hizo una revisión y así exhaustivamente se encontraron 17 casos a nivel mundial, lo cual es ínfimo, o sea, tiene que ser muy poco frecuente. Y ya cuando haces una revisión extensa de cómo se presentó todo este cuadro clínico en este paciente, pues bueno, ya es cuando puedes llegar a un diagnóstico más específico. Pero si así de buenas a primeras, en un servicio de urgencia o en tu consultorio te llega un paciente con estos síntomas, pues puede ser raro que pienses en ello. Debes de tomarlo en cuenta. Por eso qué bueno que hacen este tipo de difusión, porque pues bueno, a lo mejor sucede que alguien por ahí tenga un caso raro y con esto pues a lo mejor se le recuerda y lo va a tomar en cuenta. Sí, la verdad es que se me hace muy interesante todo esto porque algo que hemos visto durante toda esta investigación sobre el proyecto es que muchas personas pues, no saben ni que existe esto y que se confunden bastante y piensan que son otros padecimientos. Entonces, sí, tiene mucha razón en que pues es muy extraño que pase esto, pero también en que la gente esté enterada. Entonces, la verdad es que es algo que nos gustó bastante sobre este tema porque es algo que nadie sabe, o yo creo que los especialistas nada más. Pero me gustó bastante lo que contestó, me quedé muy entretenida. ¿Cuáles son también los principales síntomas de una intoxicación alcohólica? Bueno, la mayoría de los estudiantes, ya sea desde prepa, carrera y todo, yo creo que alguna vez han tomado algo de alcohol en exceso y han presentado pues el mareo, el dolor de cabeza, la náusea, vómito, desorientación. Puede ir de niveles, ¿no? O sea, puede llegar incluso el paciente que llega a desvanecerse, a tener un síncope, a bajar la presión, a tener taquicardia. Entonces es variable. Pero lo principal es eso, es un mareo sin tener, o sea, te sientes mal, te sientes hipotenso. Posteriormente ya te duele la cabeza o tienes algo de confusión mental, incluso omnibulación, o puedes hasta tener algún déficit auditivo o visual. Es variable la cantidad de toxicidad de alcohol que pueda provocarte estos síntomas, depende en gran medida de cada persona, o sea, es variable para cada uno. Tiene que ver mucho tu edad, tu constitución, lo acostumbrado a que estés o no de tomar. Vemos sobre todo chicos y desgraciadamente ya podemos decir que vemos ahora más en consulta de urgencias niñas que toman mucho, que toman muy exagerado y que llegan intoxicadas muy frecuentemente. Ahora la moda esa ya no es de tomar una copa o una cerveza, es mucho de que empiezan con shots. Y sus shotcitos, o sea, en 2 o 3 shots ya ingeriste una cantidad
muy elevada de alcohol como para darte síntomas. O sea, una persona a lo mejor 1 o 2 shots y ya puede estar completamente borracha, cuando una persona te puede aguantar 6, 8, no sé, o más de 10 cervezas y puede andar bien. Todo depende mucho, te digo, tanto como constitución como tu costumbre de haber tomado o no alcohol en tu vida, la edad que tengas, si eres muy joven o no. Y como vamos a ver más adelante en este síndrome, patologías asociadas, por ejemplo, si el paciente tiene obesidad, si es hipertenso, si tiene diabetes, si tiene todo un síndrome metabólico, si ha tenido antecedentes del síndrome de intestino irritable o tiene una colitis, una gastritis per se, pueden verse muy afectados por estos casos. Entonces, tienes que individualizar en cada paciente y tienes que ir descartando si sean síntomas normales de una intoxicación etílica o no. Pero pues bueno, vamos a ver que en este tipo de padecimiento está el antecedente de que no se tiene que ingerir nada de alcohol para considerarlo como síndrome de fermentación intestinal. Sí, eso es algo que nos da mucha curiosidad, que se confunden mucho los síntomas cuando se consume el alcohol directo a cuando ni siquiera la persona ha bebido absolutamente nada de alcohol. Entonces eso es algo que llama mucho la atención en este síndrome, que sube los niveles de alcohol sin una gota de él en nuestro organismo. Sin haber ingerido. Sí. Bueno, continuando, pues, ¿qué factores juegan un papel importante para el deterioro del síndrome? Habíamos mencionado las comorbilidades. La comorbilidad realmente han sido, dentro de esta poca casuística que se presenta, han sido pocos los pacientes muy jóvenes. Por lo general se han visto pacientes sí de menos de 50 años, pero ya pasando los 30, 35 años de edad y con malos hábitos alimenticios, poco ejercicio o nada, sedentarismo, exceso de peso, sobrepeso u obesidad, patologías asociadas como ya te mencioné, la diabetes, la hipertensión o cualquier otra que pueda verse inmiscuida con el síndrome metabólico, llámese desde resistencia a la insulina, hiperlipidemia, cualquier otra que te pueda afectar el estado metabólico. Y más que nada vemos que la mayoría de los pacientes presentan una alteración de la microbiota, que va a ser el equilibrio de las bacterias buenas y malas dentro del intestino. Todos tenemos una microbiota diferente, es como una huella dactilar dentro del intestino. Tu microbiota se empieza a formar desde el primer momento en que naces, depende de dónde nazcas, de la región, las condiciones de higiene. Si de bebé pues te dieron lactancia materna, si no te dieron, a los cuántos meses tuvieron la lactación, qué tipo de alimento les dieron. A partir de ese momento se empieza a modificar la microbiota. Con la que naces tiene que ver directamente con tu madre. La forma en que se alimentaba, qué tipo de alimentos, de dónde era originaria, qué era lo que más comía, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se va modificando ya con lo que vas comiendo. Ya en la edad adulta ya tuviste una colección impresionante de acuerdo a tus hábitos alimenticios, qué es lo que comías desde la primaria, la secundaria, tu carrera y todo eso. Y ahora vemos o comprobamos cómo efectivamente el intestino es el segundo cerebro. Se han encontrado neuronas dentro de todo el sistema, de todo el tracto digestivo. Entonces, cada cosa que a ti te afecte mentalmente lo vas a somatizar. El estrés, tus preocupaciones, tus problemas, tu forma de canalizar ese estrés, todo lo que te afecte mentalmente te va a afectar en el intestino. Por eso, y no porque uno sea misógino, es que decimos que afecta más a las mujeres siempre. Yo lo que he visto es que un hombre tiene más válvulas de escape, ¿sí? Verbigracia.
Uno como hombre traes un problema o una preocupación y a lo mejor te juntas con tus amigos o ves solo el partido de fútbol y le empiezas a gritar a la televisión o empiezas a gritar un gol y es una forma de canalizar el estrés. Y la mujer lo tiene todo por dentro, lo lleva todo, lo somatiza. Es muy de llevar sus problemas y luego aparte son buenas para gestionarse problemas de otros, o sea, no nada más los suyos. O sea, a veces una mujer está preocupada y ¿qué tienes? No, es que a mi tía anda mal y la golpearon y eso. Pues sí, pero tu tía y tú. Yo sé que te preocupas, pero se preocupan de más. Y si no tienen problemas o sea, en su familia o dentro, van y con la vecina y los buscan o con las amigas. Todo lo van guardando. Y todo les hace daño. Si no tienes una salud mental adecuada, se va a reflejar en tu intestino. Entonces, bueno, ya vamos muy dispersos, pero todo es dentro del mismo tema. Estamos hablando de salud intestinal, salud mental asociada a la salud intestinal, hábitos buenos y malos, y pues todo, o sea, se conoce desde la educación griega y todo, o sea, que decían, eres lo que comes, o sea, literalmente. Lo que tú vas a estar comiendo, tus formas, tus hábitos de alimentación, se van a reflejar en tu estado de salud y en tu tipo de vida. Sí me pierdo mucho con el tema mejor, pero es muy vasto. Si hablamos de pura síndrome de fermentación, a lo mejor es más específico, pero dentro del síndrome de fermentación tenemos que hablar que ya hay una patología previa comúnmente en todo el intestino. Bueno, yo creo que ya es más asociado como el estilo de vida, ¿no? De cada quien, de cómo, pues sí, cómo se toma las cosas, cómo se alimenta, cómo lleva su vida, sí, simplemente cómo vive. Yo creo que eso es más a lo que se asocia a este síndrome. Bueno, entonces un paciente con este síndrome puede llegar a presentar cirrosis hepática. Fíjate que en los pocos casos que se ha visto no han llegado tantos a desarrollar cirrosis como tal, porque al detectarse a tiempo, o sea, cuando se detecta, tratas de evitar los alimentos muy azucarados, con muchos carbohidratos, o tratas de prevenirlos. O sea, ya sabes que ese paciente no va a poder tomar alcohol normalmente en su vida, porque sin tomarlo ya se siente mal, ya hay una intoxicación. Ahora tomando alcohol asociado, pues sí se va a poner mal. Es decir, con los pacientes cirróticos que llegan a desarrollarlo por bebidas alcohólicas, vemos que tienen la enfermedad del alcoholismo o etilismo. O sea que por elección o por enfermedad ellos siguen tomando, tienen su gusto en la bebida, en las bebidas alcohólicas. Y estos pacientes no, o sea, no es por gusto, es comieron algo, les hizo daño y se sintieron mal. Entonces ahí es más frecuente que no lo vuelvan a repetir otra vez, que traten de cuidarse para que no se lleguen a sentir mal. Y sin embargo suele suceder, o sea que a veces ya no se acordaron y de repente se comieron un pedacito de pastel, hizo que se sintieran mal. En casos ya muy graves, muy avanzados o que ya tenían una edad avanzada cuando presentaban esto, sí llega a haber cierto daño hepático, pero pues tratas de prevenirlo, tratas de dar protectores, tratas de que lleve un tratamiento previo para evitar las complicaciones de lo que se le pueda presentar cuando presentan estos casos. Entonces sería un problema grave no detectarlo a tiempo. Así es, o sea, normalmente son fortuitos los casos que detectas y cuando lo detectas, pues si tienes que pensar en el diagnóstico, como dices, porque si no eres acertado o no pensaste en eso, pues a lo mejor nunca vas a pensar o nunca vas a recibir el tratamiento adecuado. A lo mejor no le creíste a tu paciente que te dijo, no, es que no tome nada, y vas a decir, ay, sí, de seguro tomaste algo. Y a lo mejor no le creíste y lo dejas pasar y realmente esta fermentación propia, como te dije, por hongos o bacterias, le va a llegar a hacer más daño y sí puede llegar a hacer daño hepático que puede desencadenar una cirrosis.
Digo, desgraciadamente no hemos visto, o afortunadamente para estos casos, ¿no? O sea, no hemos visto que lleguen a tal grado, porque pues no es tan frecuente que lleguen a presentar esta enfermedad. Ok. Bueno, ¿qué relación tiene el síndrome de fermentación intestinal con el síndrome de colon irritable? Está muy relacionado, porque hemos visto que pacientes que llegan a presentar este síndrome de fermentación ya habían presentado signos de colon irritable o colitis inespecífica. Entonces, sí se tiene el antecedente, e incluso hay una gran parte que pueden llegar a ser no completamente hereditarios, pero sí deben de tener una carga genética predominante para que puedan presentarse en familiares. Entonces yo creo que por eso muchas personas se confunden con ciertos padecimientos gastrointestinales, Sí. ¿cierto? Sí pueden llegar a confundirse. Okay. Bueno, entonces quiero suponer que los hábitos alimenticios pues van a jugar un papel bastante importante en el desarrollo de este síndrome. Así es. Puede ser básico. Como veíamos, el síndrome de fermentación se da por la descomposición de azúcares y carbohidratos. Comúnmente esta ingesta puede ser excesiva, como te digo, o sea, tiene el antecedente de que me sentí mal después de haber comido una rebanada de pastel, algo que tenga mucha concentración de glucosa o muchos carbohidratos. Entonces, si ya tuviste esa ingesta, a lo mejor previamente ya te habías sentido mal alguna vez porque o comías mucha grasa o comías mucho azúcar, y eso a la larga sí te va dañando el intestino. Entonces están muy relacionados el síndrome de intestino irritable con el síndrome de fermentación. Bueno, hemos llegado a la pregunta que nos ha dado bastante curiosidad, que ¿es cierto si el síndrome de fermentación intestinal tiene factores hereditarios? Sí se han visto relacionados. O sea, de que tuvieron antecedente que algún familiar presentó esto, y sobre todo en línea directa llega a presentar a alguien de la descendencia alguna patología similar. Entonces sí está relacionado. Se ha comprobado en los pocos estudios que hay de los pocos pacientes, se ha comprobado que sí llega a haber cierta carga hereditaria. No te soy sincero, no te sé decir exactamente en qué locus, en qué gen, en dónde se localiza, pero sí se ha confirmado que pacientes que presentaron este síndrome de fermentación tenían o tuvieron algún familiar que alguna vez presentó alguna intoxicación y no le encontraron una causa específica. A lo mejor en el momento el familiar no se diagnosticó, pero si tiene por ahí alguna anécdota rara de que, ay, sí, es mi tío o mi abuelito, así se ponía cuando comía mucho azúcar, se ponía mal. Entonces, quizá no lo diagnosticaron, no lo confirmaron, pero cuando llega este familiar dices tú, bueno, pues sí pudo haber estado relacionado y sí se presenta en familias de línea directa. Ok, gracias. No. ¿Qué tratamiento es el principal una vez que se diagnostica este síndrome? El principal es la prevención, como en muchas ocasiones. O sea, es tratar de llevar una dieta balanceada, disminuir mucho los carbohidratos, disminuir mucho los azúcares, aumentar la proteína, aumentar proteína y fibra para mejorar la salud intestinal, tratar de nivelar la microbiota. Son una serie de pasos. Normalmente estos pacientes los vemos en consulta durante varios meses porque empiezas a descartar otras patologías, tienes que hacer varios estudios, laboratorios, colonoscopías, endoscopías, en las cuales vas descartando cualquier otra patología, llámese enfermedad de Crohn, algún CUSI, algo que te esté afectando el intestino que no esté relacionado con esto, algo independiente. Entonces tienes que ir diagnosticando todas estas causas para poder decir, solo se trata de un síndrome de fermentación
y la forma de tratarlo es uno, la prevención, modificar hábitos higiénico-dietéticos, aumentar el ejercicio, las horas de sueño, canalizar o disminuir el estrés que lleve, tratar de que tenga una mayor ingesta de fibra, de agua, para que mejore la funcionalidad del intestino. Tratando de enfocar una mejor salud intestinal, vas a mejorar hasta cierto punto y prevenir que se dé este síndrome de fermentación. Bueno, me parece muy interesante que al final pues todo se va a asociar al estilo de vida de cada quien. ¿Qué tratamiento? Bueno, no, una disculpa. Durante sus años de servicio, ejerciendo ya su carrera, ¿ha tenido pues pacientes que han presentado síntomas característicos sobre este síndrome? Fíjate que, así haciendo memoria, en más de 20 años que llevamos trabajando dentro de este área, si acaso 1 o 2 casos han sido sospechosos de este tipo, nunca hemos llegado a tal diagnóstico. ¿Por qué? Porque todos tenían antecedentes previos de intestino irritable o alguna otra patología intestinal y no se comprobó nunca el síndrome de fermentación como tal. Lo más sospechoso fue un jovencito, un niño que encontramos con esta patología sospechosa en el área de urgencias, pero que al final, tras descartar mucho, se supo que sí había consumido una cantidad mínima de una bebida alcohólica, pero de estas que llevan muchas mezclas y de una alta cantidad o porcentaje de alcohol. Y esa cantidad mínima, debido a la juventud del paciente, a que era un paciente delgadito, poca complexión, fue a la que le achacamos toda esa intoxicación etílica. Parecía muy mínima como para haberle causado tanto daño, pero como te dije, es independiente de cada quien. O sea, a este niño le hizo mucho daño y con eso se descartó un síndrome de fermentación. Aunque sí nos quedamos con la duda, porque pues era muy poca cantidad, pero era muy alto el porcentaje de alcohol que se había encontrado. Se siguió estudiando y luego por ahí ya no acudió a consulta. Como buen joven lo dejó por un lado. Entonces pensamos que a lo mejor en la edad adulta va a regresar y tal vez podamos confirmar. Pero realmente no hemos tenido un diagnóstico o un paciente diagnosticado como tal que solo se trate de síndrome de fermentación. Es muy raro. Y esa vez que encontró ese paciente, pues ¿qué se siente? Pues primero sí te da cierta incomodidad o te sientes un poquito incapaz, desesperado, que no puedes ayudar a tu paciente porque no encuentras el diagnóstico específico. Le das las medidas necesarias, lo hidratas, le pones hidratación endovenosa, lo dejas en ayuno, tratas de ir desintoxicando. Pero pues ya como fue un evento agudo, ya no continuó con una consulta adecuada y pues como buen joven yo creo que se le dio que ya nada más tener cuidado de no volver a tomar o no comer mucho azúcar y ya no lo vimos. Pero sí te quedas con esa duda de que ay, sí habrá sido, no, o sea, sí te quedas con ese gusanito de que tal vez sí había sido un caso. Y cuando te dan esos casos, en realidad hasta quieres publicarlo o ponerlo, porque si a nivel mundial encuentras 17 casos, pues que tú encuentres uno de esos, dices tú, pues qué suerte para mí. Qué padre, ¿no? Sí, a lo mejor qué mala suerte para él, pero sí, para ti dices tú, qué padre. Bueno, pues considera que el personal del área de la salud pues está capacitado para tratar y diagnosticar el síndrome. Para tratar y diagnosticar, yo creo que no estamos capacitados si no estamos pensando en eso. Sí, el área de urgencia está capacitado para tratar cualquier tipo de intoxicación etílica, pero normalmente si no estás pensando, o sea, si te dicen, no, es que no tomé nada de alcohol, o sea, por lo general sospechas, o sea, la verdad es que dudas. Se piensa que a lo mejor el paciente te está mintiendo y no te dice la verdad, porque si es paciente joven, a lo mejor por temor a los papás, a la familia, y si es adulto, pues a lo mejor
no acostumbra o quedó mal, no sé. Pero se trata todo ese episodio de intoxicación etílica, pero si no estás pensando en que puede haber este problema, a lo mejor no estás capacitado y no vas a dar el diagnóstico específico para este síndrome. Bueno, pues para terminar, ¿cuál es su opinión sobre la falta de información que hay de este tema? Es poca la relevancia. Si nosotros que nos dedicamos justamente a eso, como te digo, vamos a los congresos y casi no platicamos de eso, casi no vemos pláticas por lo poco común que es. Qué bueno que ahorita ustedes desde estudiantes estén dándole esta difusión a esta enfermedad o cualquier otra que se presente, porque pues vas a ver que si algún día te llega a tocar en el área de urgencias, en la consulta, en internamiento, en cualquier hospital, un caso así sospechoso, pues ya vas a traer la información que compartiste y que dices, mira, podría ser un caso de estos. Y vas a mejorar en tu diagnóstico y el tratamiento que le puedas ofrecer al paciente. Entonces es muy bueno lo que están haciendo aquí. Darle difusión a este tipo de enfermedades que no son tan comunes, pero que el día que las encuentres, pues bueno, vas a poder ayudar mucho más a tu paciente. Bueno, doctor, como última parte de este podcast, me gustaría que nos brindara algún tip o algún consejo para mejorar nuestra salud gastrointestinal. Bueno, ya aprovechando este medio de difusión, pues sí recomendarles ampliamente, ustedes que están en el área de la salud, ustedes que son estudiantes, ustedes que la mayoría son mujeres, cuiden desde ahorita sus hábitos alimenticios, su estilo de vida. Hábitos alimenticios, la ingesta de agua, básicos, dejen los refrescos. Si Cristiano Ronaldo se los recomendó con más ganas, todo el mundo, en serio, dejen los refrescos, tomen mucha agua, fibra, utilicen mucho fibra, chía, linaza, que son sobrecitos que a todo le puedes tomar, que si un yogur, que si frutas, incrementar mucho la cantidad de fibra, evitar los irritantes en exceso, demasiado chile rojo, demasiadas grasas, tratar de darse un tiempo para ustedes, algo con lo que batallo siempre en la consulta con las mujeres. Pueden comprar medicamentos más caros, pueden dedicarse tiempo para ponerse uñas, para pintarse, para ir con el estilista. Pero si les digo, date tiempo para ti, date tiempo 20 minutos al día, 30, para que hagas algo de meditación, para que vayas a caminar, para que estés en contacto con naturaleza, tengas una caminata de 20-30 minutos, ya sea con tu mascota, con tus audífonos, lejos de discusiones, lejos de estrés, que sea una válvula de escape propia. Es lo más barato y con lo que más batalla. La mujer da tiempo para todos, para el novio, para los papás, para los hijos, primos, o lo que sea, menos para ella. Es poquitera, es migajera con su tiempo para dedicarse a ella, entonces créemelo, es muy importante. Otra cosa, la salud mental básica. Ya, tenemos años insistiendo mucho en la salud mental. En la carrera en la que estamos, se sabe, hay muchos altos índices de intolerancia a la frustración, intentos de suicidio, mala canalización del estrés. Entonces debes enfocarte mucho en tu salud mental. Acudir a terapia no tiene nada de malo, no tiene nada vergonzoso. Yo creo que todavía no es tan cara la atención y hay muchos organismos que dan una atención gratuita, psicológica, apoyo, como para mejorar la salud mental. Hemos visto una relevancia importante en todos estos años. Si no tienes buena salud mental, no vas a tener ahorita que hablamos de salud intestinal, pero en general en tu cuerpo no vas a tener un buen estado de salud. Nosotros siempre vemos como un triángulo en equilibrio. Necesitas un buen apoyo, tratamiento médico, medidas higiénico-dietéticas que te ayuden, junto con una adecuada salud mental que te estabilice, que te mejore, y una adecuada alimentación. Si tu alimentación no está correcta,
o no tienes una buena salud mental, a pesar de tener un buen tratamiento, medidas y lo demás, no vas a estar en equilibrio, no vas a estar bien. Se ve mucho ahorita en TikTok, lo que quieras, o sea, que te salen reels, aparte de la salud mental, la meditación, todo esto, el ejercicio, debes de equilibrar, tratar de equilibrar tu vida. A lo mejor es muy burdo, pero si te digo, si no te administras, no te equilibras bien en esta carrera, a lo mejor puedes tener muy buenas calificaciones, pero tener una mala calidad de vida, a lo mejor tienes déficit en tu salud, y viceversa. A lo mejor andas bien, tranquilamente, pero no te administras y no le das buen tiempo al estudio, entonces no te desarrollas plenamente profesional o laboralmente. Entonces todo es parte de un equilibrio. Hay pacientes que dicen, es que entonces, no hablando de síndrome de fermentación, hablando de población general, es que entonces no me puedo tomar las cervezas. Digo, pues sí, a lo mejor si vas un sábado con tu familia y te tomas una o dos cervezas, te va a ayudar. La propia levadura normal, en cierta cantidad, te va a ayudar a la digestión. O sea, todo es equilibrar todo, tu vida familiar, tu vida estudiantil, el deporte, la recreación, las responsabilidades, todo, tratar de siempre mantener un buen equilibrio en la vida. Yo creo que eso es la base para tener una buena salud, pienso yo. Muchas gracias. No hay por qué. Pues hemos terminado el podcast. La verdad le agradecemos muchísimo, doctor, por su presencia, por estar aquí con nosotros y apoyarnos en este proyecto. Y gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme.